Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Como siempre, es un privilegio para mí poder estar una vez más en la radio 760 y en este programa Mi alma tiene sed de Dios, y al mismo tiempo agradecer a cada uno de ustedes el favor de su atención. Siempre digo esto, esperando ser de bendición y que juntos podamos deleitarnos en esta hora de transmisión. Así es que está con ustedes su hermana y amiga Luby Altana, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la multitud de todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque es esa misericordia la que hace que nos acerquemos, que corramos hacia ti, como dice el Salmo 36. Por eso de los hijos de los hombres corren a refugiarse debajo de tus alas y a comer de las grosuras de tu casa, de tu mesa, y a beber de tus deleitosos ríos. Y eso es porque Él es grande en misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos alcanzó y la que ha cubierto también tan grande multitud de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre y nos ha limpiado de todo pecado cuando lo hemos recibido aquí en nuestro corazón. Estamos agradecidos, Señor, por ser parte de ese pueblo. Estamos agradecidos por ser tus hijos y por recibir de ti, Señor, tanta misericordia, tanta gracia y tanto amor. Gracias, Señor. Ahora bendice esta hora de transmisión, Señor, y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que sabemos que Dios da esa paz a cuyo pensamiento en Él persevera, ¿verdad? Y que aún en medio de tribulación, angustia, enfermedad y todo tipo de adversidad, nosotros podemos descansar y reposar en Él, porque ya hemos entendido que Él es nuestro lugar seguro. Porque en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y debajo de con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Las plumas son todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros, y las alas son ese refugio que nos ofrece seguridad. Y es ahí donde nosotros estamos. Mientras estemos ahí, vamos a ser guardados. Mientras estemos ahí,
vamos a estar protegidos, porque por eso el salmista decía: cúbreme bajo la sombra de tus alas y guárdame como a la niña de tus ojos. Y sabemos que ahí estamos, en sus manos, tatuados, esculpidos en sus manos, y de sus manos, ¿quién nos arrebatará? Así dice en Juan, ¿verdad? Tuyos eran y me los diste, y de los que me diste, ninguno se perdió. Ah, grande es Dios. Y nosotros nos mantenemos con nuestro pensamiento en Él. Pues ahí donde nos movamos, somos luz, porque somos instrumento de bendición en sus manos, porque algo grande vino a meterse adentro de nuestro corazón y vino a causar una transformación de vida en cada uno de nosotros. Es cierto que todavía nos falta, pero lo que ya el Señor ha hecho en nuestra vida ya es bueno para nosotros ir por el mundo y predicar el evangelio. Quizás no podamos salir a otros países, pero tenemos vecinos, compañeros de trabajo, tenemos en donde nosotros vayamos y nos movamos, podemos fluir en bendición para otros, porque somos la sal de la tierra y en nosotros se metió la luz, y ahora nosotros también podemos brillar para Él. Y entonces sabemos que una luz no se pone debajo de un almud, sino se pone en un lugar en alto, porque también somos cartas leídas por todo el mundo, y por eso tenemos ese compromiso de dar un buen testimonio delante de todos los demás, aún de los de nuestra casa, porque son las personas más cercanas con las que convivimos, que nuestro hablar, que nuestro actuar, que nuestro hacer sea diferente, porque en nosotros hay un Espíritu Santo que está trabajando nuestras vidas y que nos lleva paso a paso a una victoria segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues meditando en esto, yo pensaba: Señor, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Me has dado paz, me has dado amor, y nos ha dado tanto el Señor, que hay una gratitud en cada uno de nosotros, que la expresamos de diferentes maneras, pero no lo amamos por todo lo que nos ha dado, que es mucho. Lo amamos por lo que Él es. Él es Dios. Y siendo Dios, sí, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y con Él nos ha dado todas las cosas. Y meditando en esto, yo me ponía a pensar en la fidelidad de Dios, generalmente hablando en todo. Y la palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque es una de las características de Dios. Él es fiel y justo, y también misericordioso. Y yo decía: Señor, has sido tan fiel, y desde que tu mirada en mí se fue a poner, Señor, he experimentado tu fidelidad. Y yo, cuando platico, le digo a las personas
que uno de los eslogan de mi vida es Dios es fiel. Y yo sé que tú también puedes decir Dios es fiel. Y te podrán decir, sí, pero mire, ya vio, se dio cuenta de tal cosa. Mire cómo está, mire la enfermedad, mire la escasez, mire dónde vive, mire, está solo, está sola. Sí, sí miramos y entendemos que Dios es fiel. ¿Y saben por qué? Porque los entendidos entenderán y serán como las estrellas del firmamento que brillan a perpetua eternidad. Dios nos abrió el entendimiento ahí donde estábamos, solos, perdidos, fracasados, algunos con vicios, con tristezas, con traumas, con deficiencias de toda clase. Así estábamos cuando Él nos encontró, pero su gracia infinita, Él nos rescató y nos dio vida nueva, nos cambió del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Y desde que eso sucedió, nosotros podemos contar tantas cosas de nuestra vida. Podemos nosotros ver por medio de su palabra esa fidelidad en cada uno, en la historia, en los que nos antecedieron y en nuestra vida. Podemos decir, Dios es fiel. Por eso anunciamos por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Y yo le decía al Señor, yo me pongo a platicar con el Señor, como ustedes saben, pues yo en la casa vivo sola, pero no estoy sola. Sí hay gente que, vecinos cerca, está mi familia, alguna familia cerca también, pero yo vivo sola, me mantengo en la casa sola y en el quehacer, ¿verdad? Por solito que uno esté, el quehacer no falta. Empieza el día y entre cosita y cosita se le van yendo las horas. Cuando uno siente, ya es de noche. Pero he aprendido una cosa, un día a la vez, como dice el canto. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. ¿Cómo quiero vivir sin ese afán del día a día y entrar en ese reposo del día de mañana? Que no nos gane el afán, sino que confiando y esperando en su fidelidad, nosotros levantemos siempre nuestra mirada con gratitud al Señor. Pues, pensando en esa fidelidad, yo me acuerdo que empecé a ir a la iglesia Elim. Y primero iba a una iglesita con mi mamá. Y ahí pues aprendí cantos, oía las prédicas, pero yo no había tenido como un encuentro personal con el Señor. Y ya habíamos ido alguna vez a iglesia Elim, cuando era el templo más chiquito, y a mí me gustó mucho. Era la primera vez que habían venido unos hermanos puertorriqueños, entre ellos David Marrero, estaba también el hermano Pepito Berríos, había un señor de apellido Barrientos. Bueno, yo estaba pequeña, pero
sí me recuerdo mucho que me impactó la palabra que esos siervos de Dios dieron y que vinieron a hacer una campaña evangelística a Guatemala, a la cual mi mamá nos llevó todas las noches. Pero yo el encuentro con Dios no lo había tenido todavía hasta que llegó el momento. Estaba muy mal, muy entristecida, tenía mucha soledad, mucha tristeza, mucho dolor, tenía rechazo. Tanta cosa que yo tenía en mi corazón. Y un día mi mamá se había ido a la iglesia, yo me quería morir. Tal vez no voy a entrar en todos los detalles, pero sí, así fue como el Señor me encontró, queriéndome tomar un vasito de veneno que yo había preparado, pero como yo me creía una niña buena, porque era todavía una niña, y yo dije, bueno, mis hermanos jugando en la calle, yo cerré las puertas del apartamentito donde nosotros vivíamos y había una ventana por la cual se filtraba la luz del poste. Y entonces yo puse ahí mi vasito de veneno en la mesita de noche a la par de mi cama. Yo dije, bueno, como les digo, yo decía, soy una niña que he sufrido tanto, que he llorado tanto, que me siento tan mal que ya no cabía más en la caja de mi corazón. Y había tomado la determinación de morirme, y el enemigo pone el valor para hacerlo, y ya con todo listo, luces apagadas, yo dije, bueno, voy a rezar. Todavía mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo todavía me acordaba de los rezos, y yo dije, voy a rezar un Padre Nuestro antes de morirme. Y cuando yo empecé a rezar el Padre Nuestro que estás en los cielos, y el rezo estaba diciendo, cuando sentí que una fuerza me doblaba las rodillas y yo tuve que caer doblada a la orilla de mi cama. Yo ya no pude seguir rezando, sino que yo caí hincada, y lo único que hice fue enterrar la cara en mi almohada y decirle al Señor, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, era lo único que le decía. Yo había apagado todas las luces, solo entraba esa luz que se filtraba por mi ventana, y de repente ahí con mi cara enterrada entre la almohada y mis ojos cerrados y llorando, yo vi una luz que no era María, que no era blanca, pero era una gran luz. Y yo seguía llorando, y entonces tuve una visión. Vi a Jesús con sus brazos abiertos, y yo sabía que yo me tenía que tirar en esos brazos, pero en lugar de eso, en la visión, yo miraba cómo salí de la casa y yo iba corriendo, y yo volteaba a ver, y el Señor seguía ahí parado con sus brazos abiertos. Me alejaba y el Señor seguía ahí parado. Yo volteaba a ver a cada rato si todavía estaba ahí, y allí estaba. Y entonces, un rato en que me paré y empecé a caminar de regreso. Después comencé a correr, y cuando vi que todavía estaba ahí, yo me tiré en sus brazos. Yo ahí tuve mi encuentro personal con el Señor,
Y él me abrazó y después metió su mano en la caja de mi corazón y empezó a sacar dolor, tristeza, soledad y todo lo que yo tenía. Y yo sentía su abrazo y lloré. No sé por cuánto tiempo, porque ahí permanecí por mucho rato abrazada a él. Después yo abrí mis ojos y vi que no había luz, que todo estaba apagado. Y entonces dije yo, Dios mío, ya va a venir mi mamá. Y empecé a prender las luces. Fui a tirar el frasco de veneno que había preparado. Y entonces cuando mi mamá regresó, me dijo, ¿y a vos qué te pasó? Y entonces yo le dije, nada, le dije, oh, es que me puse a orar. Y no sé qué me agarró, le dije yo, pero no le quise contar lo que yo tenía pensado hacer. Y desde entonces comencé a ir a la iglesita con mi mamá. Con el tiempo, pues, llegamos ya a la edad de 15, 16 años y yo empecé a ir después de que yo quise hacer eso, yo le dije a mi mamá, imagínense, eso fue hace muchos años, porque yo le dije a mi mamá, deme 10 centavos, la camioneta valía 5 centavos. Nosotros vivimos siempre aquí en Mixco. Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me da 10 centavos? Fíjese que yo quiero ir a la iglesia Elim. Y entonces, mi mamá muy contenta de ver que yo quería ir a la iglesia Elim. Y me dio dinero y yo fui, pero cuando yo llegué, estaban las profecías, porque era un culto de damas. Estaban las profecías y entonces lo paraban a uno en la puerta. Y entonces yo ahí parada y era muy tímida. Entonces me quedé ahí parada y llevaba una Biblia y con mi Biblia abrazada, sin conocer a nadie. Entonces me quedé ahí parada cuando una hermana se comenzaron a mover los dones y una hermana que era de apellido Freely empezó a dar profecía y decía, yo sé de ti porque has procurado hasta la muerte. Y el Señor, por medio de la profecía que estaba dando la hermana, me estaba diciendo mi vida y me estaba diciendo que yo había tratado de matarme, pero que a Él le había placido salvarme y traerme a un lugar de luz y que Él iba a hacer maravillas en mi vida. Y cuando yo entré, hasta me acuerdo que iba con un vestido corto y que con la Biblia me estaba tratando de tapar las canillas. Pero desde entonces quedé prendida al Señor. Desde entonces Él cautivó mi corazón y han pasado tantas cosas. He visto tanto su fidelidad en mi vida que, como dice el canto, yo sería una ingrata si negara su amor. Y fíjense que en los deseos de mi corazón siempre había estado el de ser doctora, enfermera, y cuando niña yo jugaba de eso,
de que era doctora, de que ponía inyecciones, de que siempre. Y ese anhelo todavía estaba en mi corazón. Cuando yo ya estaba yendo a la iglesia, pude haber entrado a la escuela de enfermería, pero en ese entonces, no sé por qué, si éramos nosotros o qué pasó, más creo que éramos nosotros, que no usábamos pantalón en la iglesia. Y ¿cómo se llama? Y en la escuela de enfermería se usaba pantalón. Entonces, una vez, cabal, estando yo ahí en la parada de la Roosevelt, ya viniendo de regreso para mi casa de la iglesia, yo le dije al Señor, como anhelo, Señor, ser enfermera, pero el uniforme es pantalón y yo no te quiero desagradar a ti. Y entre ser enfermera y agradarte a ti, yo prefiero agradarte a ti. Y así se quedó. Cuando hay ratos en que uno quiere ser de todo. Yo quería ser maestra, mi mamá era modista, yo quería aprender a hacer costuras y me puse a estudiar para modista y había sacado los básicos. Pero el deseo en mi corazón, Dios lo sabía. Por eso aquel versículo que dice en el Salmo 38:9, Señor, tú conoces los deseos de mi corazón y mi suspiro no te es oculto. Pues ahí estaba yo gozándome y disfrutando, aprendiendo cada día en la iglesia. Y un día una amiga que también iba a la iglesia trabajaba en un sanatorio y ella me dijo, mira, Luby, parece que si tú quieres aprender algo de enfermería o tal vez te dan un trabajo, pero puedes entrar como voluntaria ahí. Y si quieres, yo te puedo recomendar. Y así fue. Pero yo tenía que hablar con un doctor, que era el director de ese sanatorio. Era muy conocido en esa época ese sanatorio, la Médica Guatemalteca, así se llamaba. Y entonces yo fui una vez y el doctor no llegó, fui otra vez, no me pudo atender. De ahí yo me puse a orar y en la noche tuve un sueño. Y yo me desperté diciendo, Siloé. Y yo dije, Siloé, Siloé. Esto yo lo he leído, lo tengo que buscar, pero no lo hice en el momento. Fui otra vez. Y esa vez antes de entrar, en la entrada había estacionado un camión, pero estaba pintado todo de blanco. Y en el bumper, con letras azules, decía Siloé. Y me volví a acordar de que yo me había despertado diciendo esa palabra. Y ese día sí pude hablar con el doctor y él me dijo que plazas ahí por el momento no tenían. Entonces yo le dije, mire doctor, no me dé plaza, solo póngame en cualquier lugar el que usted quiera. Yo quiero aprender lo que se hace aquí y si es posible cosas de enfermería. Y entonces me mandaron con la jefa de uno de los departamentos y me quedé como en la consulta externa y yo empecé a hacer ahí de todo. Hasta me ponía yo con líquido especial a limpiar los cojines donde la gente se sentaba. Era un torbellino, no paraba. Y
fui aprendiendo muchas cosas. Yo ya había sacado la mecanografía libre también. Y entonces nos poníamos a hacer certificaciones médicas, se pesaban, medían niños, se llevaba archivo, cosas de secretaria. Y entonces un día no llegó la enfermera que era de la emergencia y me dijeron a mí que tenía que bajar a ayudar ahí, pues yo sentía temor, pero bajé y había un doctor tan serio que daba miedo. Y entonces me dice, alcánceme el otorrinolaringoscopio. Y yo me quedo viendo la mesita donde habían varias cosas y yo no sabía a qué le llamaban otorrino, pero, ay, miren, es algo tan como sobrenatural. Yo vine y agarré un manguito plateado que había ahí y que tenía una luz al final y se lo di. Y él lo recibió y lo usó y me lo devolvió. Después me dije yo, eso se llama otorrino. De ahí me dijo, tómele la presión. Yo miraba cómo ponían el brazalete y todo, pero yo nunca en mi vida había tomado yo la presión. Solo oía que decían 110/90 o 100/60, así oía yo. Y entonces yo no me atrevía a decirle al doctor, mire, yo no sé. Entonces yo puse el brazalete, puse el estetoscopio y les quiero decir que yo en mis oídos no oí nada. Y entonces me dice el doctor, ¿cuánto tiene? Y yo le dije cuánto, que ahora ya no me acuerdo cuánto, pero sí le dije, pongámosle que le haya dicho 120/80. Y entonces vino él y se lo tomó él. Yo dije, ahorita me van a sacar de aquí. Y entonces, entonces me dijo, correcto, me dijo, santo Dios, hermano, mire, era como andar en novedad de vida. Yo alababa y glorificaba su santo y bendito nombre. De ahí me iba a meter al laboratorio y miraba cómo sacaban sangre y ella me explicaba cómo se ponía la aguja, cómo sabía uno si ya había agarrado vena. Y una vez estaba la jefa principal, la directora de todo el sanatorio, y me mandaron a llamar que uno de sus hijos quería que se le pusiera una inyección entre la vena. Temblé, hermanos, como usted no tiene una idea, pero había puesto atención cómo se hacía. Y al primero que yo le pude poner una inyección en la vena fue al hijo de la directora del sanatorio. Mire, ver la mano de Dios en todo. Pasó el tiempo y yo fui aprendiendo mucho más cosas y se puede decir que sin entrar directo al área hospitalaria en lo que era la emergencia, y aprendí mucho y los doctores pues me explicaban y me decían cómo tenía que hacer algunas cosas, porque hay doctores muy buenos. Y se puede decir que era una enfermera empírica, pero me hacía falta aprender un montón, porque al área hospitalaria donde hacían operaciones, donde ya era una atención directa al paciente, procedimientos, muchos yo nunca los había hecho. Cuando salió la gran oportunidad para todas las que trabajábamos ahí, que habían varias enfermeras muy buenas, por cierto, empíricas, pero no tenían el
el diploma. Entonces salió la oportunidad de recibir clases de parte de la Escuela de Enfermeras de Guatemala, y la administradora me dijo que ella me quería incluir a mí entre ellas. Y ¿cómo les puedo yo testificar este texto que dice: Señor, tú conoces los deseos de mi corazón y mi suspiro no te es oculto? Hermanas y hermanos, miren, yo entré con todo el grupo a estudiar un curso de nivelación de enfermeras por parte de la Escuela Nacional de Enfermeras de Guatemala. Y entonces empecé a aprender tanto, claro, que tenía que poner todo mi esfuerzo para aprender y ejecutar, para accionar. Muchos nervios. Hay cosas que yo no había visto: el nacimiento de un bebé. La primera vez que nos tocó que ir a hacer prácticas al Roosevelt, me recuerdo que cuando yo vi el primer parto, y ya me iba a pasar la de esos esposos que entran, ¿verdad? Que cuando ven que ya va saliendo el niño se desmayan. Así sentía yo también. Y las prácticas las hicimos, pues, unas en el Hospital Roosevelt, otras en traumatología de Lix cuando estaba ahí por la Aurora, y otras pues en el Hospital de Enfermedad Común. Y así pasaron 2 años y me pude graduar de enfermera, y no fui abanderada, pero fui la escolta de la bandera. Y esto solo lo pudo hacer el Señor. Claro que uno tiene que poner lo que a uno le toca, pero el Señor glorificaba su nombre en mi vida. Y entonces, por haber sido el sanatorio el intermediario para que nosotros nos graduáramos, teníamos que trabajar 2 años ahí, siempre con un sueldo, que los sueldos en los sanatorios pues no eran altos, ¿verdad? Entonces el que más pagaba era el IX, no eran los hospitales nacionales. Ahora ya no, ahora son los hospitales nacionales. Entonces muchas compañeras mías no respetaron el acuerdo y se fueron antes, y ya estaban trabajando en los hospitales y ganando mucho más. Yo me esperé un poco más de 2 años y sí quería ganar más. Y un día pedí permiso para faltar, y yo dije: me voy a ir al IX, porque supe que estaban entrevistando y examinando para la escuela, para entrar a trabajar al IX. Y cuando yo llegué al IX, ¿cuál no sería mi sorpresa? Yo preguntando que si estaban examinando, y me preguntaron dónde trabajaba, dónde me había graduado y todo. Yo llevaba la papelería, mi diploma, y ¿cuál no sería mi sorpresa que me dicen: siéntese, la vamos a examinar? A mí se me paró el pelo, porque yo, pues, de las cosas que había estudiado, y después lo que era teoría, uno mucho ya no vuelve a leer, ¿verdad? Y entonces, empecé a contestar todas las preguntas. Una no sabía yo si lo había hecho bien y todo. Y me empezaron a pedir papelería, y yo la fui llevando, pero yo dije: a saber si me van a llamar, de todos modos tengo este otro trabajo, dije yo. ¿Cuál no sería mi sorpresa otra vez cuando me mandan a llamar del IX, que entraba como supernumeraria, no con plaza fija, sino
como supernumeraria y que me presentara al otro día. ¡Ay! Tuve que renunciar de sopetón al trabajo donde estaba, a agradecerles, porque fue mucho lo que aprendí ahí también. Y entonces me fui y no era con plaza, era una aventura de verdad. Muchas que habían sido supernumerarias estaban hasta 3, 4 años sin plaza, y uno tenía sueldo solo cuando en cualquiera de todos los hospitales del ICS y a nivel nacional había que ir a cubrir a alguien por diferentes razones. Entonces yo me fui en fe, y estando ahí, pues uno procuraba no quedarse sin cubrir en el área que fuera, porque entonces uno cortaba relación laboral y eso también contaba. Hasta Mazatenango me fui a cubrir una plaza y no conocía a nadie. Yo me acuerdo que me fui a la iglesia y ahí pedí una carta de recomendación porque estaba el hermano Maynor Girón de pastor en Mazatenango. Yo nunca había ido ahí, ni conocía el lugar, ni dónde quedaba la iglesia, pero en el amor de Dios, y mi papá me había prestado dinero para poder irme. Era una aventura, de verdad, una aventura de fe. Y yo llegué con el hermano, con la carta que yo llevaba de aquí de Link, que me decían, búscanle un lugar a la hermana donde pueda quedarse. Y me encontraron una casa de unos hermanos, y a una cuadra quedaba el ICS. Ahí estaba yo cubriendo, tenía 5 meses de estar como supernumeraria, cuando llamo aquí a mi casa y me dice, Luby, te tenés que venir porque te están llamando de oficinas centrales, que te tenés que presentar para algo de tu plaza. Me vengo y había una plaza para mí en el ICS de la zona 6. Ese ICS era prácticamente nuevo, porque acababan de hacer el edificio y todo lo que ahí había era nuevo. Otro deseo cumplido, porque yo decía, cómo quisiera trabajar en un hospital de corredores, y yo me miraba ahí con mi carrito llevando cosas, con mi uniforme. Yo me miraba con uniforme celeste, ¿verdad? Es como cuando dicen, Dios cumple tus sueños, pero Dios lo que tiene para nosotros son promesas. Y es cierto, Dios le cumplió el sueño a José, el hijo de Jacob, también a José, el esposo de María. Pero a veces uno dice, yo sueño con que un día me pasara esto, yo pudiera llegar a esto. Y esos sueños a mí se me hicieron realidad. Yo resulté en un hospital nuevo, de verdad, llevando mi carretilla o mi carrito, como se le llama, con muchas cosas, caminando por esos corredores de un hospital nuevo. Entonces, Dios cumple sus promesas. Él conoce el deseo de nuestro corazón y nuestro suspiro no le es oculto. Mira que se va el tiempo y en síntesis cuesta a veces contar
todo lo que, solo en eso, en lo de enfermería, porque Dios siguió cumpliendo sus promesas en mi vida. Estando ahí, yo había trabajado 11 años en ese sanatorio. De allí, en el IX, trabajé 22 años y me iba desde Misco hasta la zona 6. Ustedes saben cómo son esos turnos de enfermería, duros, de verdad duros. Y como mi inclinación era servir a Dios primero, y sirviendo a Dios servir al prójimo, o sirviendo al prójimo servir a Dios, y lo que hacía, lo hacía con todo mi amor. Yo había estado, cuando todavía no tenía plaza, había estado en la maternidad de aquí de Pamplona, y también me había tocado la emergencia. Pero un día también faltó una enfermera en labor y partos, y me dijeron a mí, váyase a labor y partos, y ahí no había la otra 2 enfermeras que estaban tan ocupadas que no tenían tiempo de decirme a mí, ahí están las cosas, o así se hace. Y entonces me dice, ponga el nombre en la pulsera de la mamá del recién nacido, haga su nota. Hermanos, miren, ese día fueron más de 60 partos los que hubieron. Yo había ratitos en que me iba a quitar los zapatones que le llaman, y me quedaba con los pies descalzos, me volvía a poner el zapatón, porque a mí me palpitaban los pies del cansancio. A la mañana siguiente, cuando llegaron las que iban a recibir el turno, me decían a mí, hacen falta vacines, hacen falta y yo ¿cómo sabía? Si yo no había recibido nada, y estaba tan cansada ese día, buscando lo que hacía falta. Salí a las 11 de la mañana, y yo dije, ay, yo prefiero estar en las emergencias y todo, pero que a labor y partos no me vayan a mandar otra vez. Que cuando yo llegué al IX de la zona 6, a todas nos mandaron a diferentes áreas, departamentos, y a mí me mandaron a labor y partos. Pero me asustó. Ay, no, dije yo entre mí, a labor y partos donde yo no quería. Llegué a labor y partos, y era, como les cuento, todo era nuevo y la atención era tan personalizada. Fue un deleite estar en labor y partos. Estuve ahí como 4 o 5 años, y de ahí también me pasaron al banco de leche, se le llamaba. Nos tocaba que ir a sacar leche a las mamás que iban a inscribir sus niños. Ellas acababan de tener sus bebés y tenían mucha leche, y con esa leche, todavía no había SIDA en ese entonces, y con esa leche se alimentaba a los recién nacidos de neonatos. Cuando yo entraba a neonatos, y entonces miraba a los niños tan chiquitos que a mí me daban como nervios. Yo envasaba la leche recolectada, le poníamos la fecha, y había diferentes estantes de la misma refri donde se ponían. Entonces yo tenía así como también ñáñaras, ¿verdad? De los niños recién naciditos, neonatos. No quiero alargarme, ya no me alcanza el tiempo, pero estuve en ese lugar 10 años en el intensivo de neonatos. Una vez también no llegó personal, me dijeron, hoy no va a sacar leche, hoy se va a quedar aquí. Y
empecé a aprender también, porque en la práctica es donde más se aprende. Empecé a aprender tanto. Y en eso el director del departamento de neonatos dijo, bueno, a todas les vamos a hacer unos exámenes para ver cómo están ustedes en lo que es la enfermería. Ay, uno siente que se le hunde el estómago a saber hasta dónde. Pero yo empecé a contestar algunas respuestas hasta por lógica. Cuando dentro de todas el director del área del departamento me llama a mí, a la oficinita que tenían ahí. Ay, yo dije, me van a sacar. Yo sentía que no tenía estómago. Y no sé, de verdad se lo digo. Yo había sacado la calificación más alta del examen. Ay, no, miren, yo después como adoraba, glorificaba, yo le decía, gracias Dios. Y así rapidísimo, solo quiero decirles algo más. Yo había leído un libro que se llamaba Dios vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, y es un libro tremendo, donde la autora del libro contaba todas las estrategias del enemigo en cuanto a satanistas, brujas y todo lo que ahí pasaba, y cómo una vez una enfermera satánica estaba en labor y parto, dice el libro, y que ella agarraba de la sangre que quedaba en el cordón umbilical y hacía pacto a Satanás con esa sangre. Y yo dije, me acordé estando yo ya en neonatos, y cuando dije, si esa enfermera bruja hizo eso y yo estoy aquí porque el Señor me trajo, entonces no va a haber un solo niño de los que pase aquí por mis manos que no sea ministrado. Yo en momentitos que podía y que a veces estaba sola o hablando ahí con los niños de las incubadoras o en los módulos, los bendecía. Vimos, había una seño también de Elín, ella era enfermera graduada, yo auxiliar. Entonces me decía, Luby, venga, oremos. Vimos niños resucitar, como también vimos niños volar. Solo orábamos. Yo oraba poniendo mis manos junto con la señora Rosita y le decíamos bienvenido. Yo le hablaba como que era su mamá, le pedía perdón por si había tenido rechazo. Yo vi salir lágrimas de esos niños recién nacidos cuando se pedía perdón, y después los mirábamos volar porque Dios los recogía. Ay, fueron tantas experiencias. Algún día o en el próximo programa yo les sigo contando. Y entonces, para no cansarlas, yo terminé ya en la consulta externa, pero estando en la consulta externa junto con otro doctor, Dios nos dio la oportunidad de hacer un discipulado mero particular, porque se invitaba a secretarias y algunas que ya eran cristianas, enfermeras de servicios varios, mujeres, hombres, y empezamos un discipulado, más que todo como evangelístico, y las que éramos cristianos pues orábamos. Vimos milagros por 6 años,
Dios me permitió estar en ese discipulado. Al principio, pues con el doctor se fue del hospital por razones personales, siempre cristiano él, y me quedé encargada. Llegaban las hermanas de la iglesia, el IMSS Central, a dar discipulados. Vimos la gloria de Dios. Tomamos los 6 niveles del hospital piso a piso, reclamándolo para el Señor, y que todo lo que ahí llegara, el nombre del Señor fuera levantado y glorificado. Dios conoce los deseos de tu corazón, y tu suspiro no le es oculto. Dios te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él no se va a detener en hacer la obra que se ha propuesto con cada uno de nosotros, porque Dios nos va colocando en diferentes lugares. A veces ni nos gustan algunos lugares, pero ahí Dios quiere hacer algo, y eres tú el indicado y la indicada para hacer brillar, o para brillar, y para que el nombre del Señor sea glorificado. Aprovecha donde estás, aprovecha tu momento, y me dirás: pero si esta mujer, pero si este marido, pero Dios quiere hacer algo, por algo estás ahí. Dios quiere hacer una obra en tu vida, y que tú andes en novedad de vida, que en ningún momento dejes de ver a la mano de Dios en ti, porque Dios está en todo, en el aire que respiras, en todo está el Señor. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hasta la superintendente del hospital llegó un día con nosotros a que oráramos por ella. Estaba todavía el doctor, y el Señor la liberó de brujería y hechicería. El Señor se glorificó en la vida de unos doctores, y en las clínicas donde Dios me permitió estar, siempre se juntaba un grupito antes de comenzar la atención al público, y orábamos y pedíamos la bendición de Dios. Entre ellos, no muchos evangélicos, pero que al vernos pedir a Dios, se juntaban con nosotros. Así es que eso es lo que yo les quería contar en esta noche, pero puedo seguirles contando más. Como les digo, es tanto lo que Dios ha hecho que el tiempo, los días, los años no alcanzarían, ¿verdad?, para hablar de su fidelidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este testimonio, que es algo que no hago yo, al menos en la radio yo no había contado algo de mi testimonio, porque esto es un punto de lo que es los testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora ya estoy jubilada. Dios ha sido fiel a pesar de que la enfermedad ha tocado mucho mi cuerpo. Ya tengo 69 años y aquí estoy. El milagro no es que yo no me haya enfermado en mí. El milagro en mí es que aún a pesar de haberme enfermado de una y otra, Dios aquí me tiene, y puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y también que Dios lo hace también contigo. No quiero terminar sin orar esta noche por tu vida.
No importa la edad que tengas. Dios puede ponerte en una ubicación del llamado y que tú tienes, pero no dejes de hacer la obra de Dios donde tú estés ahora. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú obras y nos tomas en cuenta. Padre, aun siendo como somos, tú nos tomas en cuenta, Señor, para la obra tuya. Señor, anhelamos, deseamos servirte. Padre, usa a mis hermanos y mis hermanas. Dales experiencias nuevas. Sorpréndelos como me has sorprendido a mí siempre. Y te damos a ti toda la honra, la gloria y el honor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.